Bueno, usando las leyes de Kirchhoff, o Kirchhoff, como le dicen otros, vamos a tratar de resolver este problema sencillo, aunque hay muchas, no, hay muchas formas de resolverlo, y pues a mí me parece siempre van a ser como igual de engorrosas, no igual de fáciles, porque a medida que el circuito va aumentando, aumenta la matemática sobre él. Entonces ahí es donde aparecen los circuitos, los software de simulación. Tanto que más adelante vamos a ver, eh, porque nos hacen de alguna manera más fácil la parte de simular un circuito, la parte de mirar cómo se comporta, y realmente lo que nos interesa a nosotros es muchas veces montar el circuito y ver los resultados, o ya sea conectar un sensor, ya sea conectar una placa, ya sea reducir un voltaje, ¿cierto? Entonces es importante pues que tengamos como la idea de cómo se hace, de la idea de la situación que va pasando, pero no nos podemos dedicar muchas veces a solamente a resolver el circuito. Entonces, lo que les iba a decir, miren, este tiene dos nodos, N1 y N2. Si miramos a N1, entonces la ecuación de las corrientes, entonces, I1, yo voy a suponer que están de la forma como me las dibujaron. ¿Qué quiere decir? Que están I1 entrando, I2 saliendo y 3 saliendo. O sea que I1 menos I2 menos I3 es igual a 0, o que la corriente que entra es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces me voy a quedar con esta ecuación, esta es la primera. Si ustedes se fijan en el nudo 2, pues aquí viene I3, por aquí viene I2, y me va a producir al final una I1, que sería exactamente la misma ecuación. Ahora vamos a mirar las mallas. Voy a mirar esta malla y la voy a llamar la malla 1. Voy a mirar la malla 2 y voy a mirar esta de afuera como la malla 3. Entonces vamos a tener lo mismo, que la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Aquí estamos primero llegando al negativo y después al positivo, o sea, entonces menos 28 voltios. Aquí, como esto es una resistencia y la corriente va en ese sentido, este es el positivo, este es el negativo, y entonces y lo estamos cruzando en el mismo sentido, entonces más el voltaje que cae en la resistencia R1. Y el voltaje que cae en la resistencia R1, o sea, este, llamémoslo B1, es igual a la corriente que pasa por la resistencia por el valor de la resistencia. Aquí llego y estamos otra vez en la dirección de la corriente, en R2. Entonces, más I2 por R2, y esto tiene que dar 0. Coloquemos, bueno, ahora colocamos los valores, ahorita las organizamos. Vamos para la malla 2. Esta fue la malla 1. Ahora vamos a la malla 2. En la malla 2 me encuentro la corriente I3 en el mismo sentido que estoy recorriendo la malla. Positivo, negativo, o sea que es el voltaje que cae en R3 es I3 por R3, pero cuando llego a la resistencia R2, yo la estoy, digamos, mirando en este sentido y la corriente viene en sentido contrario, entonces es menos la corriente que pasa por la resistencia 2, y esto me tiene que dar igual a 0. Y por último, la tercera malla, y la tercera malla, entonces es de la misma manera menos 28 voltios más
I1 por R1 más I3 por R3. Y esto es igual a 0. Ya no hay más elementos en esa malla. Si ustedes se fijan, entonces otra vez, una de estas ecuaciones está dada por la otra. ¿Cierto? Si yo cojo la 2 y la reemplazo en la 1, llego a la 3. Entonces aquí solamente pues va a necesitar siempre es n-1 el número de nodos y m-1 en el número de mallas. Vamos a escribir nuestras ecuaciones, ahora sí con valores. Esta es I1 es igual a I2 más I3. Esas ecuaciones pues ustedes mirarán por dónde las resuelven, cómo las resuelven. Ustedes ya conocen los diferentes métodos para resolver sistemas. Si utilizan matrices, que es un buen sistema. Entonces menos 28 voltios más R1 son 4 ohmios, voy a colocar 4, yo ya sé que son ohmios, voltios y amperios. 4 y 1 más 2 y 2, y esto da 0. Y la otra ecuación que voy a usar es que I3R3, que es I3 por 1, que es R3, menos R2, que es 2 por I2, es igual a 0. Entonces la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. De ahí pues es fácil o se llega, miren de la ecuación 3, que I3 es igual a 2 y 2. Reemplazando en 1, entonces me queda que I1 es igual a I2 más 2 veces I2. O sea que I1 es igual a 3 veces I2. Como ya tengo todo en términos de I2, a ver esto que pasó aquí. Entonces vamos a usar la ecuación. Vamos a usar la ecuación 2. Entonces esto me queda menos 28 voltios más 4, 3 veces I2 más 2 I2 es igual a 0. Entonces menos 28 voltios más 12 I2 más 2 I2 es igual a 0. Entonces menos 28 voltios más 14 I2 es igual a 0. Y ya de ahí sí es muy obvio llegar a que I2 es igual a 2 amperios. Como I2 es igual a 2 amperios, pues también puedo calcular I3. I3 es 2 veces I2, 2 por 2, 4 amperios. Y recuerden que la suma de estas dos pues me tendrá que dar I1, pero I1 también es 3 y 2, ¿cierto? 3 por 2, 6. Entonces ya tengo las corrientes en el circuito. Entonces yo ya sé que por aquí viene una corriente de 6 amperios, por acá viene una corriente I2 de 2 amperios, y por acá viene una corriente de 4 amperios. 2, 4 y 6. Ahora el voltaje en cada una de las resistencias. Entonces el voltaje en esta resistencia 4 por 6 en B1 va a ser un voltaje de 24 voltios.
Recuerden cómo se calcula, pues por la ley de Ohm y por R me va a dar el voltaje en esta. Entonces tengo 2 amperios por 2 ohmios, me va a dar 4 voltios y entonces 24 más 4 da 28, que es lo que tiene que estar cayendo en esos dos elementos. Aquí 4 por 1 también tienen que estar cayendo 4 voltios, pero entonces recuerden, aquí 4 voltios en R3 y 4 voltios en R2, pero en uno van a ser negativos y en otro van a ser positivos. Y si ustedes van por la malla exterior, 24 más 4 voltios también nos va a dar 28 voltios. Entonces ya queda totalmente resuelto nuestro problema, ¿cierto? Con un B1 igual a 24 voltios, un B2 igual a 4 voltios y un B3 igual a 4 voltios. Hay que tener cuidado, por ejemplo, aquí, pues como yo tomo, o sea, si yo tomo el voltaje, cuando yo lo estoy analizando de esta forma, entonces es negativo. O sea, menos por acá y más por acá. ¿Cierto? Y si lo tomo de esta forma, ya es positivo. Eso hay que tenerlo cuidado, con mucho cuidado, porque eso le puede dañar a uno, pues, el álgebra del ejercicio y le puede conducir a uno a errores. Bueno, ahora volvamos otra vez a nuestro ejercicio y vamos a hacerlo reduciendo el ejercicio. Vamos a ir reduciendo y después de que vamos a reducir el ejercicio, que llegamos a un ejercicio muy simple, a un circuito muy simple, lo que vamos a hacer es encontrar la corriente y empezar a devolvernos hasta llegar otra vez al circuito de inicio. Entonces, voy a escribir el circuito de esta manera. Entonces, mi fuente de voltaje, 28 voltios, una resistencia R1 de 4 ohmios, una resistencia R2 de 2 ohmios. Y miren cómo voy a dibujar el circuito. Esto simplemente pues para que lo veamos bien. Una resistencia R3 igual a 1 ohmio. Y nos damos cuenta que R2 y R3 están en paralelo. O sea que yo puedo cambiar R2 y R3 por una nueva resistencia, ¿cierto? Y entonces esa nueva resistencia equivalente, pues una resistencia en paralelo. Entonces ya habíamos visto que 1 sobre esa nueva resistencia es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. O sea que esto es igual a 1 sobre 2 ohmios más 1 sobre 1 ohmio. Y un medio más 1 da 3 medios. Esto es igual a 3 medios, lo que quiere decir que R es igual a 2 tercios de ohmio. Y entonces ese circuito ya lo voy a poder escribir de esta manera, otra vez. El voltaje, que es 28 voltios, una resistencia R1 de 4 ohmios, pero aquí tengo una resistencia equivalente, digámoslo, llamémoslo una resistencia asterisco, que es igual a 2 tercios de ohmio. Y si ustedes se fijan, ahora mi circuito es un circuito en serie. Y entonces para hallar esa resistencia equivalente, pues simplemente es la suma de R1 más la resistencia equivalente anterior. O sea, que esto es igual a 4 ohmios más
2 tercios, 2 tercios de ohmio. Y esto es 3 por 4, 12, más 2, 14 tercios de ohmio. O sea que yo puedo cambiar mi circuito 28 voltios y una resistencia, una única resistencia que vale 14 tercios de ohmio. Entonces ya con eso ya puedo calcular cuál es mi corriente. Entonces la corriente I es igual a B sobre R, o sea que esto es igual 28 voltios que multiplica a 3 catorceavos de ohmio, y 28 dio 14 da 2, por 3 da 6 amperios. Entonces ahora nos toca devolvernos. O sea, yo ya sé que por aquí tengo una corriente de 6 amperios. Entonces vamos a hacer, ya nos vamos a devolver. Entonces vamos a dibujar otra vez mi fuente de voltaje, que es 28 voltios. Una resistencia, pero entonces la resistencia, nos vamos a devolver. O sea, ya es una resistencia de 4 ohmios y una resistencia de 2 tercios de ohmio. Y por aquí viene una corriente de 6 amperios. Con esos 6 amperios yo ya puedo calcular qué voltaje va a caer aquí y qué voltaje va a caer acá. Entonces calculémoslo. ¿Qué voltaje cae aquí? Entonces el voltaje que cae aquí es igual 6 por 4, 24, 24 voltios. Y aquí el voltaje que cae es 6 amperios por 2 tercios. 6 dividido 3, 2, por 2 da. Entonces aquí caen 4 voltios. Y ahora devolvámonos al circuito original. O sea, ya estamos en este circuito. Ahora pasemos al circuito original. Entonces nuestro circuito original es 28 voltios, una resistencia de 4 ohmios, y por aquí viene una corriente de 6 amperios, y ya sé que cae un voltaje de 24 voltios. Pero este circuito aquí se divide en dos. Se divide en dos resistencias, que son las equivalentes a 2 tercios. Y entonces aquí hay una de 1 ohmio y aquí hay otra de 2 ohmios. En este caso, yo no sé cuál es la corriente. Pero del ejercicio anterior, o sea, de lo que tengo allí en azul, yo sí sé cuál es el voltaje que cae en cada uno. O sea, yo sé que en este cae 4 voltios y yo sé que en este también tiene que caer 4 voltios. ¿Y por qué caen los dos lo mismo? Porque están en paralelo. ¿Sí recuerdan ese pedacito? Y como ya está, como están en paralelo, yo ya puedo calcular de nuevo mi circuito, 28 voltios. Esta ya la tengo más que calculada. Estos 4 ohmios pasan
6 amperios, lo que quiere decir que cae 24 voltios. Entonces por aquí hay una resistencia de 2 ohmios y como yo ya sé que el voltaje que cae aquí es 4 voltios, puedo calcular la corriente. Entonces la corriente que pasa por acá va a ser el voltaje dividido la resistencia y 4 dividido 2 da 2 amperios. Y entonces, bueno, por aquí viene otra resistencia que también está a 4 voltios, pero que la resistencia tiene un valor de 1 ohmio. Entonces es fácil mirar que como tiene un valor de 1 ohmio, el voltaje es 4 voltios, los que están casi en la resistencia, por aquí va a pasar una corriente de 4 dividido 1, 4 amperios, que es igual o parecido al problema que teníamos, pues que el resultado del problema que hicimos hace un momento.